Hola, Shalom, mujeres extraordinarias. Un gusto poder estar aquí ministrando la segunda parte de nuestro seminario de consejería pastoral. Hoy hablaremos sobre la naturaleza del pastor consejero, algo muy importante porque como nosotros ayudamos a los demás, como nosotros siempre trabajamos en reconstruir, restaurar la vida de los demás, también necesitamos estar preparados, equilibrados, tener ese tiempo también para que nosotros podamos prepararnos en todo sentido, no solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero también en otras áreas porque somos seres humanos, somos ministros, hijos de Dios, pero como no todos los apóstoles en la palabra estaban sujetos a las dificultades de la vida, los conflictos, las situaciones, en fin. Nosotros también somos seres humanos, nos cansamos, somos afectados a veces por situaciones, en fin. Es importante trabajar la naturaleza del pastor o del ministro, del consejero, ¿no? Depende del nombre que usted quiera usar. El ministro en los días de hoy tiene muchas oportunidades de involucrarse en diferentes áreas en su ministerio. Hoy un ministro, un pastor, un líder está eh, eh, ahí para que él pueda también atender otras áreas, no solamente la enseñanza, la palabra, pero cuidar las ovejas, atenderlas, aconsejar, en fin. Eso es algo que viene, los consejos, la ayuda, la administración hace parte del paquete, ¿no? De nuestro ministerio y por eso no podemos rehusarnos a aconsejar o atender, ayudar a una persona, a escucharlo por lo menos, ¿no? Y por eso muchas las veces los ministros tienen una gran responsabilidad de apoyar y ayudar a un grupo de personas con diferentes situaciones, problemas, orígenes, ¿no? E incluso hoy en día lidiamos con situaciones que van más allá de los problemas espirituales. Como comentamos la vez pasada, hoy nosotros líderes, ministros, lidiamos con situaciones de toda clase de origen, sea espiritual, emocional, conflictos, en fin. Como vemos, toda la gente en las iglesias hoy pasan diferentes situaciones y no todo es problema espiritual. Así que hoy los ministros, los líderes necesitan prepararse en diferentes áreas para cumplir completamente su ministerio, su llamado y sobre todo aquellos que tienen ese don de consejería. Tal vez en su ministerio, en su iglesia, esa función es dada a otra persona, a alguien que tiene ese don, no necesariamente tiene que ser un pastor. Pero lo que implica hoy y aconsejar es que un ministro, un consejero no es un psicólogo, no es un psiquiatra, en fin, no tiene esas funciones, no necesariamente seculares, pero al final sí termina actuando en esas áreas, primeramente porque la gente viene, como yo dije al principio, con todo tipo de situaciones. Y es importantísimo que el consejero pastoral o ministro tenga cierto conocimiento en diferentes áreas, incluso para direccionar a esa persona cuando necesario a un especialista, ¿verdad? Es una necesidad que los pastores, los ministros hoy se capaciten en el área de consejería y puedan ayudar a un gran número de personas que pasan por diferentes situaciones. Mucha gente en las iglesias ama a Dios, sirven a Dios, incluso son líderes, ¿no? Obreros, pero hay situaciones a veces que están
tan guardadas, tan almacenadas en nuestro interior, que a veces no es suficiente amar a Dios. En el sentido que hay, sí, un tratamiento que necesita el alma, el corazón del ser humano. Y por supuesto nosotros creemos que la palabra de Dios es la autoridad máxima para liberar, para restaurar, para edificar la vida de una persona. Pero cuando tenemos un entendimiento más profundo de ciertas áreas, de ciertas situaciones, podemos trabajar de una forma más efectiva, que la palabra de Dios pueda llegar de una manera específica a la mente, al corazón de esta persona. Y para eso es importante que el consejero esté así preparado, por lo menos tenga una noción del origen de los problemas, de lo que le está pasando a esa persona. Así que una de las situaciones que el consejero necesita estar pendiente es lo que es un atendimiento de consejería pastoral, ¿no? El propósito de la consejería pastoral o ministerial es traer a la gente a un relacionamiento correcto y saludable con Dios. Como yo le dije, hay mucha gente que sirve a Dios, que ama a Dios, pero no quiere decir que tiene un relacionamiento correcto con Dios. No desarrolla una relación porque fueron personas heridas, tuvieron problemas en su niñez, fueron abandonados por sus padres o la madre, crecieron en un hogar de violencia. Entonces, la gente que viene con histórico de vida, en ese sentido, a veces tiene mucha dificultad de mantener una relación correcta con Dios. Entonces, una de las funciones del consejero pastoral es llevar a la gente a una correcta relación con Dios. Y para eso es necesario los cambios, por supuesto. Quiero resaltar que específicamente un consejero, para que pueda tener un resultado correcto, permanente y efectivo en una consejería, no significa que él tiene que escuchar a la gente sus problemas y darle una solución. Eso no es el trabajo del consejero. El consejero escucha atentamente, hay que llevar un nivel alto de escucha y identificar el origen, pero siempre llevar a esa persona a encontrar sus propias respuestas. No decirle qué hacer, porque eso incluso puede causar una codependencia con la gente, que esa persona te va a preguntar, a llamar todo el tiempo para tomar decisiones, y eso no es saludable ni para esa persona y ni para el consejero. Entonces, más bien el consejero necesita ayudar a la gente a encontrar sus respuestas, ¿no? Identificando el origen del problema y que puedan tomar acción y hacer los cambios necesarios con todos los recursos disponibles para esa persona. Y el cambio es un factor importante cuando hablamos de consejería. No, mucha gente a veces tiene temor a los cambios, pero los cambios hacen parte de nuestra vida diariamente y son buenos y necesarios. Entonces, a veces tememos a lo que se pueda perder, a lo que se pueda exigir de nosotros, pero los cambios son necesarios. Y por eso el pastor consejero, el ministro consejero, tendrá que recordar que las heridas emocionales que esa persona ha sufrido muchas veces van a limitar, impedir que esa persona resuelva de una forma correcta cada situación. Porque cuando una persona viene a buscar consejería, viene con un problema, pero no significa que ese problema realmente sea el foco. Quizá el problema que esa persona esté pasando ya viene de otras situaciones, ya viene de algún problema que ha vivido, que ha pasado, ha vivido otros relacionamientos que fueron quebrados. Entonces, no siempre el problema es el foco. Hay que identificar el origen de ese problema y que la persona no solamente resuelva esa situación, pero pueda prepararse para no vivirlo otra vez. ¿De qué vale que usted le dé consejería a una persona semanas, perdón, y después de 6, 7, 8 meses,
esa persona regrese con el mismo problema. Ese no es el punto y ni siquiera es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando la palabra nos libera, cuando la palabra nos hace libre, hay restauración y hay edificación. Porque el punto no es que la persona sigue siendo herida todo el tiempo. Eso no es un hijo de Dios. Así no vive los que tienen a Cristo en su vida. Porque Jesús dijo que nos trajo vida abundante. Una vida abundante es una vida sana, saludable, equilibrada, que la gente aprenda con la palabra a vivir plenamente todo lo que el Señor nos ha conquistado en la cruz. Y por eso hay que ayudar a esa persona a encontrar el origen de ese problema, ¿no? Y esa situación a veces no es fácil porque la gente no quiere tocar a veces en cosas que están guardadas, en cosas pasadas, pero no hablamos de hablar cosas pasadas, pero sí reconocer cuando hay una situación o un problema en nuestra vida que necesita ser resuelto. La consejería no es solamente cambio de palabra o escuchar y darle respuesta, no es eso. Una verdadera situación de consejería consiste en que la persona reconozca algo en su vida que necesita cambio, que necesita restaurar, que necesita resolver y así pueda vivir plenamente en libertad. La naturaleza de un pastor consejero es primordial en su trabajo porque para que él pueda ayudar a los demás, él necesita también encontrar sus propias respuestas por diferentes razones. Tal vez el consejero, por no resolver sus propios problemas, conflictos, situaciones internas, resulta que se involucra emocionalmente con una persona, se identifica muchas veces con un problema del otro. Eso no es saludable porque cada cual es un ser único, cada cual procesa sus problemas diferentes, sus emociones, incluso la vida espiritual es diferente en cada uno. Entonces, el consejero pastoral necesita encontrar sus propias respuestas, lidiar con sus conflictos, está maduro para no involucrarse en los problemas de los demás, no mezclarse emocionalmente con la otra persona, en fin. Él necesita buscar también, cuando necesario, ayuda y siempre mantener su vida familiar, ministerial y espiritual actualizada, saludable, equilibrada y buscar ayuda cuando necesario, ¿verdad? Entonces es muy importante que el consejero pueda entender esas responsabilidades. Hay algunos recursos que son indispensables en la vida de un consejero. Por ejemplo, el conocimiento de la palabra. Los consejeros, si usted es un consejero, si usted designa a alguien con esa función en su ministerio, en la iglesia, esa persona necesita estar en constante discipulado, conocimiento de la palabra, estudio bíblico. ¿Por qué? Porque tiene que usar los pasajes correctos para aconsejar a una persona. Y la palabra habla de todas las áreas de nuestra vida, emocional, familiar, matrimonio, ansiedad. En todo la palabra de Dios tiene respuesta. Por eso el consejero necesita estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Si usted sabe que una persona no tiene suficiente conocimiento, no es que va a conocer todo, pero que por lo menos tenga un cierto nivel de conocimiento en la palabra y años también, para que pueda estar un poco más seguro que tiene esa base bíblica para aconsejar. Otro recurso importante en el consejero es la habilidad de identificar el origen de los problemas, como les dije al principio. Mucha gente viene con problemas específicos, pero no quiere decir que ese sea el origen del problema. Entonces, identificar cuando hay situaciones más profundas y llevar a esa persona a entender, a reconocer que hay que resolver esa situación interna y sobre todo, él, si necesario, buscar ayuda. Hoy en día hay mucha gente en las iglesias
que, como yo dije, ni todos los problemas son espirituales. Hay mucha gente con situaciones emocionales y hay que tener mucho cuidado en la consejería porque esa persona puede ser un fuerte candidato al suicidio. Y si no lo ayudamos de forma correcta o lo direccionamos a buscar una ayuda profesional especializada, quizás podemos estar contribuyendo que esa persona en algún momento quite su propia vida. Es una gran responsabilidad la consejería. Entonces buscar también ayuda cuando necesario de otro consejero, de otro pastor o de alguien más, de la familia incluso. Es importante que el consejero esté consciente de eso, ¿no? Otro recurso importante es establecer límites saludables. Aquí ponemos algunas ideas para estructurar una consejería saludable, edificante, como por ejemplo limitar el tiempo, los días en la semana, que esa persona no desarrolle una codependencia de estar llamándolo todo el tiempo, mañana, tarde, noche, a su casa, fines de semana. Eso no es tampoco saludable para el consejero ni para el aconsejado. Entonces, establecer límites, no involucrarse, no emitir opiniones, ¿verdad? No tomar partidos, sobre todo en consejería de parejas. Eso todo es algo que trata en la parte ética, en la parte de madurez del consejero. Entonces, establecer límites saludables también es importante y por supuesto siempre tratar la consejería como algo que debe ser direccionado a una relación con Dios. Por ejemplo, eso lo puede hacer en la estructura de una consejería, la oración al empezar y al terminar la consejería. Usted puede hacer oraciones cortas y a través de una oración usar las palabras correctas. Por ejemplo, dependiendo de la situación, si usted ve que es una situación más emocional, entonces lo puede hacer una oración hablando cuánto Dios ama a esa persona, que lo perdonó, que lo eligió desde la fundación del mundo, que es una persona muy importante para Dios, cuánto la ama, los beneficios, todo lo que ha hecho por ella. Entonces la oración es una manera que puede llegar también como una herramienta de consejería, ¿no? Durante la sesión de consejería, una oración al principio y una oración al final. Es muy importante hacer un cierre consciente de la responsabilidad de esa persona de hacer las acciones y los cambios necesarios. Entonces, por ejemplo, leer un pasaje de Sara, leer juntamente con esa persona un versículo bíblico, orar, gracias Señor, porque esa persona tiene el corazón dispuesto a trabajar en su vida, a cumplir su palabra. En fin, hay muchas situaciones que están presentes en una consejería. Así que esos son algunos de los recursos indispensables en la vida de un consejero pastoral. La próxima semana estaremos hablando de la otra parte de la consejería pastoral, ¿no? Y vamos a enfocarnos en la consejería en temperamentos. Hay muchos recursos que podemos utilizar en la área ministerial que nos ayudan a tratar, a cuidar, a establecer y traer una sanidad completa y permanente en la vida de las ovejas. Así que espero que sea de bendición. Ahí estaremos enviando el PDF también para que tenga el estudio escrito y puedan también ministrar a otros, compartir, enseñar y edificar a otras vidas. Que el Señor les siga bendiciendo. Cualquier duda estamos aquí disponibles para ayudarlas en ese viaje, esa jornada de bendición y levantar mujeres equipadas, mujeres capacitadas para la obra del ministerio y también para nuestra propia vida. Sí, necesitamos también esas herramientas para cuidarnos, para mantenernos equilibradas, saludables, resolver nuestros propios conflictos. Somos madres, esposas, no cuidamos la casa, somos profesionales,
trabajamos, ministerios, en fin, mucha responsabilidad sobre nosotras. Y a veces sí nos cansamos, a veces sí nos sentimos agotadas y tenemos que saber cómo guardarnos, cómo protegernos de situaciones que en algún momento, en algún futuro, nos puede traer un colapso emocional también, una fatiga espiritual, en fin, en muchas situaciones. Si necesita algo, estamos aquí a su disposición y que el Señor siga bendiciendo su vida, su familia y su ministerio. Shalom, mujeres extraordinarias. No se olvide, ustedes son extraordinarias porque tienen todo lo que necesitan. Dios ha puesto dentro de cada uno de ustedes todo lo que usted necesita para cumplir y vivir la plenitud del propósito de Dios. Shalom, bendiciones.